Muy buenas tardes, compañeros y maestra. A continuación yo les voy a presentar una noticia sobre el derecho internacional público. Esta noticia de índole internacional es muy importante, además de ser actual, es una noticia en la que se ve involucrado nuestro país mexicano. Esta noticia es sobre la demanda que impuso México en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, debido a que Ecuador irrumpió en la embajada mexicana que se encuentra ubicada en Ecuador. Bueno, inicialmente yo les quiero platicar acerca de un personaje importante que es por quien surge toda esta problemática y que tiene que ver con la noticia. Jorge Glass. ¿Quién es Jorge Glass? Es un político y un ex vicepresidente ecuatoriano, el cual tiene una orden de aprehensión por los siguientes delitos: corrupción y malversación de recursos. Jorge Glass, al ser buscado por las autoridades ecuatorianas, lo que él hace es pedir asilo en la embajada mexicana, que se encuentra ubicada en Ecuador, para que así él no pueda ser detenido y pueda huir a México, lo cual no le parece en absoluto a Ecuador, por lo que a principios de marzo de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, solicita el permiso a la embajada mexicana para poder entrar y así detener a Glass tras la orden de aprehensión que él tenía, a lo cual la embajada de México se resiste y no le da permiso a Ecuador de entrar para poder así llevar a cabo la detención de Jorge Glass, lo cual esto enfada a las autoridades ecuatorianas y al presidente. De esta forma es como surge la problemática, ya que dicha problemática surge debido al asalto y extraterritorialidad de la Embajada de México en Ecuador por parte de las Fuerzas Armadas que Ecuador manda a México. Entonces comentaba que la embajada mexicana, al rechazar la petición de Ecuador, es cuando Ecuador decide actuar e irrumpen en su embajada. Pero cabe mencionar que el que Ecuador haya hecho esto es muy grave, ya que viola internacionalmente muchas leyes, la cual es el artículo 22, en la que ningún anfitrión puede entrar a la embajada sin ningún permiso del cuerpo diplomático. Bueno, inicialmente este artículo se encuentra en la Convención de Viena. La Convención de Viena es muy importante para la paz entre los tratados internacionales, a lo cual Ecuador no respeta y prácticamente viola la Convención de Viena, específicamente su artículo 22, ya que tras este acto irrumpe en la embajada. Como lo había repetido con anterioridad, esto es una acción que no es nada justificable y además es inviolable. De esta problemática, el gobierno mexicano responde de manera muy enojada, ya que no le parece lo que hace en la embajada mexicana, ya que prácticamente está violando el territorio mexicano. Así es, un ejemplo, nosotros tenemos la embajada de Estados Unidos aquí en México, pero las autoridades no pueden irrumpir en ella, ya que nosotros estaríamos violando su territorio. Asimismo pasa en este caso, las autoridades ecuatorianas entran a la fuerza y además de lastimar a las personas por usar la violencia física, irrumpen, a lo que esto cabe mencionar que están invadiendo parte de nuestro territorio mexicano. Asimismo, tras esta problemática, México decide romper las relaciones diplomáticas con Ecuador y levantó una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya por la violación de la Convención de Viena de 1961 y, como lo había comentado anteriormente, Ecuador viola la Convención de Viena. ¿Qué consecuencias traen estas acciones por parte de Ecuador? Inicialmente, el rompimiento entre las relaciones diplomáticas de México y Ecuador, a lo cual el gobierno mexicano decidió que así fuera, ya que Ecuador ya no es de confianza tras irrumpir en nuestra embajada. Como segunda instancia, el cierre de la embajada y del consulado ecuatoriano de México. En tercer lugar,
Otra de las consecuencias es que ningún ecuatoriano puede solicitar una visa en México y los ecuatorianos residentes en México se quedaron sin asesoría legal y protección diplomática. Esto quiere decir que a los ecuatorianos les va a costar más trabajo el poder obtener la visa mexicana y los que se encuentran dentro del país, los que residen dentro del país, como tal, no es que se les quite el apoyo legal, sino que simplemente les va a ser más complicado el poder obtenerlo. Cabe mencionar que tras este hecho hubieron ataques físicos hacia algunos diplomáticos mexicanos, en este caso Roberto Canseco y Eva Mara Balbuena. Estos diplomáticos que se encontraban en ese momento dentro de la Embajada de México sufrieron ataques físicos y también psicológicos por parte de las autoridades ecuatorianas. Al final de este video y de esta noticia yo les voy a anexar algunos videos de cómo fue que las autoridades ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana. Asimismo, en la conferencia de prensa se dio a conocer las inconformidades por parte de México y lo que solicitaban para que Ecuador pudiera pedir perdón públicamente. Inicialmente, una de las peticiones y de las inconformidades de México fue juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño de las violaciones de sus obligaciones internacionales que han causado a México. Como les había comentado, tras el acto que realizó Ecuador en contra de México, por esto es que el gobierno mexicano está solicitando juzgar y declarar que Ecuador fue el culpable. Como punto número 2, lo que se solicitó en la conferencia de prensa fue la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública, como les comentaba con anterioridad, que eso es lo que espera nuestro país. Reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y por supuesto, como les comentaba también, a los diplomáticos que se encontraban dentro de la embajada mexicana. Y como tercera instancia, otra de las peticiones de México fue juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de las Cartas Naciones Unidas similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado para determinar la responsabilidad. Esto quiere decir que México espera que la Corte Internacional de Justicia sea el órgano que lleve a cabo esta problemática que surgió. En cuarto lugar, otra de las inconformidades que hicieron conocer en la conferencia de prensa nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador fue establecer que cualquier estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas. Y finalmente la petición que solicitaron fue evitar la repetición de dicho acto. Bueno, claramente esto fue una violación a la Convención de Viena y por supuesto a nuestro país mexicano, ya que prácticamente irrumpieron totalmente con parte de nuestro territorio. Bueno, tras este conflicto se busca fortalecer el marco jurídico internacional de la solución pacífica de controversias que busca regir la convivencia internacional. El abogado en la conferencia de prensa nos habló sobre los diversos factores que hacen que se llevara a cabo esta demanda. Estos factores fueron inicialmente que se irrumpió sí tuvieron una razón, que fue la detención de Jorge Glass, pero no era la forma, ya que eso es inaceptable, el irrumpir en la embajada mexicana. También otra de los factores que dio pauta a esta demanda fue la violación a la Convención Diplomática de Viena.
También que se atentó físicamente contra el personal diplomático, como lo comentaba con los diplomáticos Roberto Canseco y Eva María Balbuena. Y finalmente, al no permitir el trabajo diplomático de la embajada. Y finalmente, por este motivo fue que se llevó a cabo una demanda en contra de Ecuador, debido a que irrumpieron en la embajada mexicana, acto que es inaceptable y que viola la Convención de Viena. Asimismo, cabe mencionar que la Convención de Viena la firmó México y Ecuador, por lo que entonces Ecuador no debía violar esta convención, en específico en su artículo 22 de la Convención de Viena. Golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. Se lo llevaron al